Hola, saludos a todos, muy buenas noches. La paz de Dios sea con todos ustedes que se van a ir conectando a esta transmisión en vivo. Aquí volvemos para pensar de su servidor Fernando Vélez desde aquí, desde mi rincón, desde mi escritorio. Hoy venimos a hablar sobre el siguiente tema. Hoy vamos a hablar sobre el buenismo, tratando de evitar lo inevitable. No sin antes exhortarle, si no lo ha hecho todavía, a que nos acompañe en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. Usted nos puede seguir por Instagram, buscando fernando.velez.5076. Nos puede seguir por TikTok como Fernando Vélez. También se puede suscribir a nuestro canal de YouTube. Usted puede activar las notificaciones. Usted puede darle like a nuestro contenido, los shorts, los videos, las transmisiones en vivo de nuestro servicio, lo puede hacer. También usted puede darle like al contenido que a usted más le guste. Habiendo dicho esto, amado, y habiéndole invitado a nuestras plataformas, queremos entrar de inmediato en materia. El buenismo, tratando de evitar lo inevitable. Y en esta reflexión yo voy a estar platicando tanto sobre vivencias que yo he tenido, las que me han permitido aprender algunas cosas dentro de la dinámica de la fe, y por otro lado, ideas, conceptos, principios que he aprendido prestando atención a gente pues que sabe mucho más que yo, que pues obviamente tiene un mayor conocimiento, una mayor luz en esos tópicos que van alineados a lo que queremos trabajar aquí. Y por supuesto también vamos a utilizar ejemplos bíblicos para ver si lo que estamos planteando es lo correcto o no lo es. Bien, déjenme hablarles sobre, primero, las observaciones, las experiencias que hemos vivido. Mire, si usted lleva algún tiempo en alguna congregación o formando parte de algún grupo, de algún tipo de club, si se le puede llamar así, algún tipo de, no sé, de entidad que reúna, ¿verdad?, a miembros, etcétera, etcétera, pues para lograr pues los fines de esa entidad. Usted sabrá o se habrá dado cuenta o quizá lo haya experimentado. Si no, se va a enterar. En ocasiones, en estos grupos, pues buscando que todo se mantenga pues en armonía, en unidad, en una dirección común, ¿verdad? Todos yendo en la misma dirección, se cae en lo que yo le llamé así, estaba buscando una expresión para describirlo, y fue la que se me ocurrió. ¿Okay? Me refiero a lo que yo llamo el buenismo. Es decir, y esto se ve en muchas congregaciones, ahora yo hablo como ministro, hablo como pastor y predicador de muchos años, en el empeño de procurar lograr una unidad, una armonía, un amor fraternal, que eso está muy bien, una coinonía. A veces, y eso depende mucho de el liderazgo espiritual de esa congregación, se procura como que forzar a que todo se mantenga en armonía, en amor, en darse pues cariño, afecto mutuo, etcétera, etcétera, como que pretendiendo que en esos lugares de reunión como que nunca ocurren problemas, nunca hay conflictos entre nadie, que todos siempre se llevan bien, todos siempre van como que agarraditos de las manos, ¿verdad? Saltando y jugando juntitos en el parque, y todo una maravilla, y todo siempre está bien, todo siempre es amor desbordado, y todo siempre es, pues, que aquí no hay ninguna situación, aquí todo está bien, todos se quieren mucho y todos pues se llevan muy bien, una maravilla.
Y cuando se trata de forzar esta condición, ¿verdad? Esta impresión, ¿ve? Esta imagen, porque esto se trata de proyectar una imagen, se cae precisamente una actitud buenista. Entonces, ¿qué es una actitud buenista? ¿Y qué es el buenismo? A lo que yo llamo buenismo es a la actitud donde pues siempre se busca proyectarse y también mover al grupo a que siempre se proyecten como gente pues amorosa, tolerante, siempre cariñoso, siempre tiernos, eh, y todo eso, ¿ve? Ignorando que la realidad en la dinámica de las relaciones entre los seres humanos, en algún momento dado van a surgir conflictos y van a surgir situaciones de tensión, porque donde quiera que haya mínimo dos seres humanos reunidos en un lugar, mire, cualquier cosa puede pasar, la que sea. Y sí, el Señor dijo, hablando de ejercer la autoridad para la disciplina y el orden en la iglesia, que ese es el contexto, que donde hayan dos o tres congregados en su nombre, allí está Él, como un asunto de disciplina y ejercer autoridad para corrección en los asuntos de la iglesia. Pues mire, la verdad es que donde hayan dos o tres, es más, una sola persona, a veces se complica la vida consigo misma, como que se pelea consigo mismo. Tiene como que problemas consigo mismo, tiene esos issues internos. ¿Ve? Mucho más cuando hay más de uno. O sea, donde hay dos o más, es imposible que todo el tiempo siempre se esté de acuerdo. Siempre se esté con una actitud de que aquí no ha pasado nada, de que todo es cariño y besitos en el cuti y todo es que pues aquí todo está bien chuchi y bien chévere. Yo me he dado cuenta que donde eso sucede, lo que se está tratando de forzar es un fenómeno llamado la uniformidad. ¿A qué me refiero? Uniformidad es cuando se pretende que todos se proyecten igual, que todos hablen igual, que todos pongan el mismo semblante, que todos se vean igual y que todos actúen de la misma manera en todas las circunstancias, y todos tienen que estar obligados a reaccionar de la misma manera, pues así, pues tierna, bien cariñosa, bien amable y todo eso. Sucede, y el cuerpo de Cristo no escapa a esta realidad. Y lo vamos a ver porque vamos a textos bíblicos, vamos a ir a ejemplos bíblicos. Sucede que no todos en el cuerpo de Cristo tienden a ser así. Hay algunos que son pues más dulzones, amorosos, más tiernos. Hay otros que no expresan esa misma medida de ternura, o esa misma medida de candidez o de sweetness, dulzura. Estoy tratando de utilizar expresiones con el riesgo de que quizá me exprese de manera inadecuada o equivocada en cuanto a las ideas que debo transmitir. Porque lo que queremos plasmar en esta oportunidad para todo aquel que se digna ver esta transmisión es que un principio de la manipulación es que necesita uniformidad. Es decir, la uniformidad es el principio o el comienzo de la manipulación. Donde hay un sistema manipulador, se obliga a que todos, porque el asunto es que no es algo que brota espontáneamente, no, es que se le impone. Directa o indirectamente se impone, ¿ve? Que todos actúen
reaccionen de la misma manera. Entonces mi esposa Damari, que ya está por ahí interviniendo, dice el buenismo, qué interesante el tema, hay intolerancia disfrazada. Y bueno, por ahí iremos. Entonces estábamos con el asunto de esa imposición hacia la uniformidad, donde todos tienen que actuar y reaccionar de la misma manera. Si usted quiere ver un ejemplo de que eso no es real y no funciona, hay un ejemplo en el mundo que se llama los sistemas socialistas y comunistas, que es lo que buscan, que todos estén exactamente iguales, que todos vivan iguales. Y sucede que todos viven en pobreza, excepto los que están en el tope, en la cúpula, los que gobiernan y los del círculo de influencia. Esos viven en las papas, están en otra dimensión, están en otro nivel. Los demás son todos iguales porque todos están en la miseria. Nos saluda Maribel Ruiz desde Canandaigua, Upstate New York. Claro que sí, Maribel, gracias por acompañarnos. Un abrazo fraternal desde acá y cariñitos a tu esposo Antonio también. Fíjese que cuando en estos círculos donde se trata de imponer esta actitud buenista de que todo tiene que estar bien, de que todos tienen que actuar pues amorosamente. Y yo entiendo por qué razón, porque es un esfuerzo por revertir lo que ocurría en otros círculos cristianos, como por ejemplo el pentecostalismo más radical. Sucede que cuando alguien llega, y se lo digo porque me pasó a mí me han pasado tantas cosas en el evangelio y tanto que bueno, humildemente pues yo puedo aportar en base a mis interacciones con diversos grupos de gente de fe. A mí me pasó. ¿Qué sucede? Donde hay mucho buenismo, preguntó mi esposa que si eso era intolerancia disfrazada. Eso es parte de lo que se da. Lo otro que se da es que como todo tiene que aparentar ser como que ya todos estamos en el cielo, ya todos estamos pues flotando en las nubes, todos tenemos alas en la espalda, los conflictos y las crisis procuran esconderlas, procuran disimular de que todo está bien, ocultando bajo la superficie que hay una serie de crisis que están allí, subyacentes, que están ocultas, que no se han querido tocar, que no se han querido manejar, que no se han querido solucionar, porque en nombre de la apariencia de que todo está bien y de que todos estamos felices y aquí no hay ningún problema, esos problemas que no se atienden, pues son como la levadura en la masa, que van inflando la masa hasta que todo queda leudado, utilizando, ¿verdad?, una parábola que dijo el Señor. ¿Qué sucede cuando no se atienden esos conflictos, no se confronta, no se enfrenta la realidad de que algo no está marchando bien? Eso, como las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, utilizando la ilustración del Cantar de los Cantares, empieza a socavar la solidez de los fundamentos de la práctica de la fe. Y en nombre de forzar a que se viva en amor, la expresión, la manifestación del amor se va debilitando. Lo peor es que cuando alguien llega a estos sitios, que es algo más transparente, más auténtico, más sincero, más honesto, créame, hay lugares donde se canta, donde se predica y se ora y hasta se ayuna, pero le tienen terror a la honestidad, porque la honestidad por naturaleza no se vende, no se compromete, no hace pactos con los hombres, sino que es un asunto de conciencia. Una persona honesta es una persona que procura tener una conciencia limpia. Por lo tanto, la persona honesta procura tener paz en su interior, aunque su honestidad
pueda desatar un caos a su alrededor. ¿Por qué razón? Porque llegó un honesto donde hasta ese momento ha gobernado la deshonestidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se enfrenta lo que se debe enfrentar. No se llaman las cosas por su nombre. No se presentan las cosas claras, diáfanas. Todo es oculto, todo es disfraz, todo es máscara, todo es actuación. ¿Ves? Y cuando alguien así llega a estos círculos, pues escandalizarse es la reacción normal. Y luego del escándalo, pues ¿qué viene? Viene algún tipo de acción. ¿Para qué? Para frenar el avance de esa honestidad en forma, en este caso, de un creyente que le gustan las cosas claras. ¿Por qué? Porque eso amenaza el status quo. Eso amenaza la imagen de que todo está bien. Con razón perseguían a los profetas como los perseguían en el Antiguo Testamento. Con razón los apóstoles eran tan perseguidos en el Nuevo Testamento. Con razón al Señor lo crucifican y le fabrican un caso pues para llevarlo a la muerte, como relatan los evangelios. El hecho es que el buenismo aparenta hacer bien, pero realmente hace daño. Es un mal. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos. Porque impide que se maneje claramente lo que hay que manejar con claridad. ¿Para qué? Para que lo cojo se enderece, lo que esté dañado se sane. Es decir, para que la expresión de Cristo a través de la iglesia sea una expresión real, no fingida. ¿Ve? ¿Y sabe qué? El cielo no camina con lo fingido. Por eso es que se exhorta al amor fraternal no fingido. Lo voy a repetir. El cielo no trabaja con lo fingido, trabaja con lo real, con lo auténtico. Porque a fin de cuentas, lo eterno para nosotros los creyentes es lo real. Porque lo eterno estaba antes de lo temporal, de lo material, y luego que lo material termine, lo eterno seguirá, porque es su naturaleza. Por lo tanto, la eternidad siempre domina a lo temporal. ¿Sí? Y lo eterno, el Dios eterno, recuerde que Isaías capítulo 57, verso 15, dice el profeta Isaías que Dios habita en la eternidad, porque Él es espíritu. Como Él habita en la eternidad, Él es eterno, pues Él no puede trabajar con lo fingido, con lo corrupto, con lo que se degrada. No puede. No es parte de su naturaleza, es parte de su carácter y sus atributos. El asunto es este. Mire, cuando usted está en un ambiente donde el buenismo, ¿verdad?, gobierna, ¿verdad? Y yo quería tocar esto, que se me fue de repente y lo voy a recuperar. El buenismo es un esfuerzo humano por enderezar algo que solamente la vida de Cristo puede enderezar. ¿A qué me refiero? Mire, en los círculos, por ejemplo, este es el ejemplo que yo conozco, en los círculos pentecostales más radicales, sí se imponía una uniformidad, pero no en base al buenismo, sino en base al miedo, ¿cierto? Y ese miedo es el resultado de que, recuerde que el pentecostalismo sostiene fuertemente como una bandera teológica escatológica el dispensacionalismo premilenial. Y lo tengo que decir porque así es como vive el pentecostal. El pentecostal promedio vive esperando a que suene una trompeta para escapar y se le predica y se le enseña. Por eso es que mayormente las iglesias pentecostales más radicales pertenecen a lo que es el dispensacionalismo premilenial parcial. Es decir, que cuando suene la trompeta, los que están preparados se van y los que no están preparados se quedan. Así que el resultado obvio es que esos creyentes
que fueron llamados a libertad por Cristo de la esclavitud del temor realmente viven con miedo. Viven con miedo a quedarse para verle la cara al anticristo y para pasar por los juicios de la gran tribulación y para que le corten la cabeza, ¿verdad? Para poder salvarse en la gran tribulación, porque no se fueron cuando sonó la trompeta. Usted conoce, usted si viene de cuna pentecostal, sabe de lo que estoy hablando. Lo sabe. ¿Ok? Entonces, como viven con ese terror, pues claro está, se imponía un sistema, ¿verdad? Una coerción, un mecanismo para que los hermanitos forzadamente vivieran en santidad. ¿Ve? Ahora, aparecen los movimientos neopentecostales y tratando de enderezar ese terror, se fueron al otro extremo. ¿Ve? ¿Cuál es el otro extremo? Bueno, que en el neopentecostalismo pues tenemos las manifestaciones de poder y todo del pentecostalismo, pero sin el terror del pentecostalismo clásico. Es decir, acá esa gracia de Dios no solamente te ayuda a moverte en el poder, sino también a vivir una vida próspera en la tierra. De ahí viene el evangelio de la prosperidad, ¿ve? Que es un falso evangelio. ¿Ve? Entonces, tratando de enderezar lo que solamente Dios puede enderezar por la iluminación del entendimiento en cuanto a cómo opera el nuevo pacto en los creyentes, estas corrientes, pues entonces empezaron a mover una actitud pues más buenista, más optimista, más triunfante, más bondadosa. Claro, hay que llenar unos requisitos, ¿verdad? Hay que, usted sabe. Porque tampoco la cosa es así tan light y tan sweet como parece. Se lo digo yo, que estuve por allí también. Y la cuestión es que cuando usted choca con el buenismo y usted es una persona auténtica, ese buenismo de repente se transforma en un perro rabioso que lo quiere morder. No falla, ¿ve? Porque cuando las tinieblas, cuando la hipocresía se ve amenazada de ser desenmascarada, la reacción inmediata es contraataque. Hay que tratar de sofocar eso que quiere quitarme la máscara, que quiere mostrar realmente, ¿verdad? Como dijeron los profetas Eliseo, la muerte que está en la olla. Habiendo planteado ya el hecho de que ese buenismo realmente hace daño y que los buenistas realmente son como Simón Pedro. Usted sabe, Simón Pedro caminaba con el Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y todo lo demás. Qué maravilla, te veo en la transfiguración, qué maravillosa la gloria de Dios y qué sé yo, pero a la hora de la presión, la espada escondida bajo, ¿verdad? Bajo la túnica sale. Es lo mismo. Cuando el buenismo se ve confrontado por la autenticidad, las espadas ocultas bajo la túnica salen, ¿ves? Las reacciones de ataque, de hostilidad, ¿ves? De reproche, de desesperación, eso yo lo vi, de desesperación, tratando de frenar, opacar y atropellar a aquel que procura ser auténtico, no se hacen esperar. Y si el buenismo gobierna allí, salvo que por una obra de gracia Dios lo coloca a usted en una posición donde usted pueda hacer revertir el proceso con la enseñanza correcta, con la manifestación de la vida de Cristo como es, no le queda otro remedio que salir de allí y que ellos se queden con su buenismo y con sus máscaras, que es lo que casi siempre pasa. Ahora, vamos a ejemplos bíblicos, mi gente, porque si el buenismo hubiera imperado en la iglesia naciente, esa gente que vio al Señor, no se verían algunas cosas que están relatadas y que dicen los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas. No se verían. Por ejemplo, vamos al primer ejemplo, ¿ok? Si el buenismo hubiera reinado en la iglesia del primer siglo, no hubiera sucedido lo que relata el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted, si conoce Biblia, gente, conoce la historia. ¿Okay? Me refiero al caso de Ananías y Zafira. Y cuando usted lee con detenimiento lo que pasó con estos dos,
que formaban parte de esta primera iglesia, usted se dará cuenta que las expresiones del apóstol Pedro no eran expresiones muy buenistas que digamos. Pero Pedro estaba enfrentando uno de los mayores peligros que siempre enfrenta la iglesia. Precisamente la hipocresía y vivir de la mentira y del autoengaño. Ese fue el verdadero problema con Ananías y Zafira. Vamos al texto bíblico. Si a usted le gusta la Biblia, quédese ahí. Déjeme leérselo rapidito, pues voy con este ejemplo y con otro más. Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante. Le leo, preste atención. Pero un varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad y retuvo parte del precio, sabiéndolo también su esposo, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuánto trajeron? Una parte de lo que vendieron. Y Pedro contesta así, verso 3. Recuerde que todo esto es voluntario, ¿eh? En la iglesia, en el nuevo pacto, la dádiva, la generosidad, el dar es voluntario. Es un asunto voluntario. ¿Ve? Si a usted le imponen un %, si le imponen una cantidad, si tratan de obligarlo a dar una cifra, está fuera de orden. Porque en el evangelio, en la gracia, en el nuevo pacto, la gente da con liberalidad. ¿Sí? Sigo acá. Y Pedro dijo lo siguiente. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La reacción de Pedro, el apóstol, no fue buenista. No fue de que aquí no ha pasado nada, porque por lo menos dio algo. Aquí el problema, el verso 4 lo explica clarito. Le está diciendo a Ananías, si tú hubieras vendido la heredad y tú te hubieras quedado con el dinero, no había problema. A ti nadie te está obligando a dar nada. ¿Ve? Es tuya. Si tú no lo hubieras vendido, seguía siendo tuya. Fine, nadie hubiera tenido problema con eso. Ni nosotros tampoco. Aquí el problema fue que tú vendiste la heredad en una cantidad, trajiste una parte aparentando que lo trajiste todo. Ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Ese fue el pequeño detalle. Por eso fue que, como relata el verso 5, entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. ¿Ok? Y luego, cuando entra su esposa, verso 7, sin saber que ella era viuda, ¿ok? En el verso 8, Simón Pedro le pregunta, oye, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella pudo haber dicho, no fue eso, nosotros trajimos una parte y la otra nos la quedamos. Si ella hubiera dicho eso, hubiera salvado su vida, hubiera librado su alma. Pero su respuesta fue, como se puso de acuerdo con el esposo para mentirle a la iglesia, ella dijo sí, en tanto. Reacción de Pedro, no era naíta de buenista. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Chao. ¿Ve? Y los jóvenes que se fueron y sepultaron a Ananías, le encontraron muerta y la sacaron y la enterraron junto al marido. ¿Ve? Fíjese que una iglesia que no es buenista, trabaja las cosas como son y deja que el Espíritu Santo haga lo que Dios decide que hay que hacer. ¿Ve? O sea, hacemos nuestra parte, confrontamos lo que hay y que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer y que Él decida. ¿Okay? Pero el buenismo no puede seguir teniendo cabida donde se supone que los santos forman parte de la iglesia del Dios viviente
columna y baluarte de la verdad. Otro ejemplito. Miren, eso de seguir aparentando que todo es piches and cream y cosa linda y qué sé yo, déjeme llevarlo acá en el capítulo 15 también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ok, mire cómo termina el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Ok, perdón. Hoy venimos antibuenistas. Hoy venimos, ya usted sabe cómo somos, las cosas como son, por la goma, aquí desde mi rincón. Yo no me voy a callar porque la verdad nos hace libres. Esta es la que hay. Sigo acá. Hechos capítulo 15, versos del 36 en adelante. ¿Ok? Recuerde que Pablo y Bernabé fueron juntos a su primer viaje misionero. Leo. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a nuestros hermanos en todas las ciudades en que hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir, usted lee el relato por allá por el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, donde Bernabé y Saulo fueron y Juan Marcos fue con ellos también, pero en el primer incidente en el cual Juan Marcos vio cómo por el poder del Espíritu Santo el apóstol Pablo hizo enmudecer a un mago, a un hechicero delante de un procónsul romano, ¿okay? Se asustó tanto que no quiso seguir. Entonces Pablo se dio cuenta de que Juan Marcos no estaba preparado realmente para el empuje que conlleva el campo misionero, el campo evangelístico. Muchas cosas pasan cuando uno se mueve a predicar el evangelio fuera de esa comodidad de la comunidad de fe. Y Juan Marcos no estaba listo. Y cuando en esa segunda iniciativa, para ese segundo viaje, Bernabé, que siempre tenía la tendencia de incluir, ¿verdad? Y de posicionar a sus hermanos en la fe, quería llevarse a Juan Marcos, el apóstol Pablo dijo: no me parece, yo no estoy de acuerdo. Él no está preparado para eso. ¿Ok? Ahora mire cómo terminó. Esto terminó con una actitud buenista de que aquí no pasa nada y aquí pues todos vamos saltando la peregrina, ambos a dos, mataril, eril, y todos estamos en el patio jugando felices de la vida. Mire cómo terminó esto. Mire cómo se manejaban. Mire lo que es la madurez poderosa en contra del buenismo. Verso 39 del capítulo 15 de Hechos. Y hubo tal contención entre ellos. O sea, hubo una contienda, hubo un pleito, una discusión. Porque uno decía que sí, Bernabé decía que sí, Pablo decía que no. ¿Eh? Dice, hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. ¿Lo vio? Se apartaron el uno del otro. Mire, el buenismo impide que los que necesitan separarse se separen. ¿Por qué? Porque en nombre de la fachada de que todo está bien, obligan a los que no pueden estar juntos a estar juntos. ¿Ve? Y es así. Es simple. ¿Ve? Hasta el mismo profeta Amós lo dijo en el Antiguo Testamento. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero el buenismo, ¿ve? Cuando se impone a modo de uniformidad, donde todos tienen que ser igualitos de buenitos, ¿ve? No permite que cosas se destraben para que la voluntad de Dios siga progresando y avanzando. Dice Maribel Ruiz, este tema hace la boca agua y a medida que lo escucho los flashbacks son inevitables. Bueno, Maribel, bienvenida al club, porque aquí estamos hablando, como dijimos al principio, partiendo desde la experiencia y también de cositas que hemos aprendido, ¿verdad? En cuanto a este asunto. ¿Ve? Entonces, se separaron, o sea, por separarse, ¿fue que el diablo se metió? No, no fue que el diablo se metió. Es que si no hay un acuerdo y no se puede resolver el acuerdo, cada cual por su lado. ¿O tú no se acuerdas de Abraham y Lot? Es lo mismo. Es que es lo mismo. ¿Ves?
Si se están peleando por lo que hay y no pueden estar juntos, alguien tiene que decir, mire, está bien por el bien de todo, vamos a separarnos. Usted siga con lo suyo, yo sigo con lo mío, y como dije en la edición pasada, yo no me lo tomo personal porque ya yo me gradué de ese curso hace mucho tiempo. No me lo tomo personal. Sígalo. Sí, total, yo no soy dueño de nadie. ¿Ve? Y nadie es dueño mío. O sea, yo le pertenezco a Cristo. Listo. Él es mi Señor. Y eso no es negociable. ¿Ve? Y de ahí en adelante, usted ve todas las hazañas que Pablo con Silas experimentaron por parte de la mano poderosa de Dios en su ministerio. O sea, este mito de que, porque no, no, es que si reaccionas ¿cómo se llama? Porque el buenismo interpreta la firmeza como aspereza, interpreta la sinceridad como intolerancia, interpreta la autenticidad como disensión, ¿ve? Como una agresión al status quo. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me expliqué? ¿Ve? Entonces, es necesario admitir que las cosas son como son, las cosas son como son. Las cosas son como son. Y hay gente que jamás podrán estar juntos colaborando en algo. Es así. O sea, yo le traje solo 2 ejemplos para ilustrar un principio que el mismo Señor planteó cuando dijo, o sea, es necesario que hayan tropiezos. Es verdad, hay de aquel por quien venga el tropiezo, pero es necesario que los hayan. Es necesario que haya fricción. El apóstol Pablo dijo, yo le predicaba esto a la iglesia la semana pasada, les decía que es necesario que hayan divisiones. ¿Usted quiere saber quiénes son los aprobados en la iglesia? Sencillo, cuando haya una división de criterio, observe. Listo. Usted observe quiénes han muerto para que Cristo se exprese a través de ellos y quienes todavía siguen vivos en la carne reaccionando opuestamente a como Cristo hubiera reaccionado. Es sencillo, es fácil, es necesario que hayan divisiones, es necesario que hayan conflictos, porque así se sabe quién es quién. ¿Me explico? Entonces, cuando hay estos conflictos, ¿me explico? Lo que hace es definir, y esto es muy importante, definir ante los ojos de la iglesia quiénes son los aprobados, quiénes son los maduros, quiénes son aquellos que cuando operan han demostrado que realmente no solamente están crucificados, sino que han muerto juntamente con Cristo, como enseña la carta a los Gálatas, como enseña la carta a los Colosenses. Es decir, que realmente están viviendo el Evangelio, porque el Evangelio se trata de que Cristo opere su vida a través de ellos. Y la única manera en que eso ocurre es que ellos mueran para que por el Espíritu Santo Cristo pueda vivir en ellos. Y repito, lo que te ofrece el Evangelio es una cruz. O sea, toda la plenitud de los conflictos resueltos, es decir, toda la plenitud de cómo todo se destraba en la iglesia, ya todo está en la cruz. ¿Ve? Ya está en Cristo mismo, muerto y resucitado. ¿Ve? En Cristo estamos completos. El buenista no entiende eso. El buenista teme de que haya algún tipo de perturbación porque quiere que todos se vean iguales. Todos tienen que creer igual, todos tienen que decir lo mismo, todos tienen que hablar igual, todos tienen que aplaudir igual, todos tienen que sonreír igual, aunque por dentro se estén mordiendo la lengua. Porque es una presión, una coerción externa. Pero cuando la vida de Cristo se expresa, cada cual puede ser auténtico. Es más, como pasó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este relato del capítulo 15, por el Espíritu Santo a veces se dan divisiones que en el comienzo no se entienden, pero que luego redundan para el avance y el progreso del Evangelio. Y eso hay que aprender a aceptarlo. Eso es parte de la vida del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso es que usted ve que un cuerpo tiene miembros que están distantes unos de otros. Y eso no significa que no sean parte del cuerpo. Es decir,
Los ojos míos están lejos de los pies. Y eso no significa que los ojos dejaron de ser parte del cuerpo o que los pies dejaron de ser parte del cuerpo. Ambos miembros son parte del mismo cuerpo, aunque estén distantes. Lo que importa es que la misma vida sea la que opere a través de ellos. ¿Sí? Y es la vida, repito, del Hijo de Dios, muerto, sepultado, resucitado, ascendido y glorificado, operando en los creyentes. Que a fin de cuentas, repito, es el Evangelio. Sugerencia a todos aquellos que están en un ambiente muy buenista, donde todos están siempre chijá, bien cool, y tiene que cuidarse, porque esto yo lo aprendí por experiencia propia. La gente que siempre aparenta ser la más cool, la más chilling, decimos en mi isla, la más buenita, tú sabes, la más... tengan cuidado, esos son los más peligrosos. Esos son los que más tienen que esconder. No falla. ¿Por qué? Porque no son auténticos. Siempre la fachada es, todo está bien, aquí lo que decimos, olvídese, todo el mundo está de acuerdo, aunque sea un disparate, una herejía, aunque sea una falsa doctrina, todos están de acuerdo, aunque por dentro algunos estén haciendo las preguntas que no se atreven a hacer. Es así. Porque el buenismo es un mecanismo de coerción, es un mecanismo de esclavitud. Y a libertad nos llamó Dios. Y a veces, como lo expresa la carta a los Gálatas, a veces hay que decir, ojalá se mutilasen aquellos que los perturban. A veces, ¿verdad? Es decir, es justo, eso está escrito en las cartas apostólicas, fue el apóstol Pablo que lo dijo, es justo pagar con tribulación a aquellos que los atribulan. ¿Okay? A veces, hay que decir, ¿verdad? Como comienza la carta a los Gálatas, que si aún nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente al que ya les anunciamos, sea anatema, es maldito. Ahí no hay buenismo, pero ahí lo que hay es una regla apostólica. ¿Okay? Una regla apostólica registrada en el Nuevo Testamento. Una persona, alguien que predica otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, es maldito, sea hecho maldito. Eso lo dijo el apóstol Pablo, no lo dije yo estoy repitiendo lo que está escrito. Y ahí no hay buenismo en lo absoluto. Lo que hay es transparencia, honestidad, porque la gente honesta, transparente, sincera, vertical, lo que busca es la salud integral de la iglesia. Lo que está buscando es que la iglesia sea competente en el nuevo pacto, sea una iglesia saludable. Saludable significa que donde quiera que se mueva puede expresar a Cristo sin impedimento ninguno. Ahí se las dejo. Tengo que terminar, no sin antes exhortarle a usted que está ahí. Si no lo ha hecho, usted puede hacerse seguidor nuestro aquí en nuestra cuenta de YouTube. Usted puede seguirnos por TikTok, Fernando Vélez. Nos puede seguir por Instagram, fernando.velez.5076. Y nos puede seguir y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries. Active la campanita, dele like a los videos que le gusten, comparta lo que tenemos, claro que sí. Mueva este algoritmo de esta plataforma a favor de la verdad del evangelio que seguiremos proclamando. No les quito más tiempo. Habló Fernando Vélez desde aquí, desde mi rincón, desde mi escritorio. Tenemos nuestro servicio los sábados a las 6:30 de la tarde, hora de acá, del sur de la Florida, del este de los Estados Unidos. Será hasta la próxima. La paz de Dios sea con todos. Bye. Se me cuidan.